No, licenciado. Gracias, César. Bueno, entonces continuando con el tema que empezamos a ver en la clase pasada, si ustedes recordarán, la clase pasada empezamos a ver lo que era la integración de la ley. Y mencionamos eh, recordamos precisamente que la integración de la ley consiste en integrar, o sea, en cubrir las denominadas lagunas legales. Esto quiere decir que la integración de la ley va a ser entendida como aquella labor que realiza el legislador o que realiza en este caso el juzgador al momento de resolver un caso controvertido para suplir y colmar los vacíos legales existentes en nuestro ordenamiento jurídico. Eso quiere decir, amigos, que al momento en que el legislador ha creado la norma, se le puede olvidar, no puede ser capaz de prever alguna situación o bien, con intención, ha dejado de regular un aspecto. Cuando la ley no es lo suficientemente completa o cuando la ley no regula o prevé todos los fenómenos jurídicos que se pueden presentar, obviamente ya vimos que el legislador está obligado a resolver. La ley del organismo judicial le manda a que él debe dar una respuesta. No puede alegar que el asunto no está regulado, que el asunto no está establecido. Sí, eso lo encuentran ustedes en el artículo 15 de la ley del organismo judicial. Como el juez está obligado a resolver, a solucionar el conflicto de intereses, es que precisamente se le da solución a estos vacíos legales. Cuando el legislador entra a analizar una situación controvertida y se da cuenta que la circunstancia no está regulada, no está lo suficientemente regulada, está ambigua o bien la regulación que se encuentra es contraria a la justicia, pues el legislador puede adoptar uno de los métodos que se han establecido para integrar la ley. Recuerden también que cuando nos encontramos ante las lagunas legales, nos encontramos ante supuestos que no se encuentran previstos por el legislador. ¿Sí? Cuando nos encontramos ante lagunas legales, nos encontramos ante deficiencias o inexistencias de la ley. De esa cuenta, la doctrina distingue 4 tipos de lagunas legales. Tenemos la laguna legal por falta de ley, que en este caso, pues aquí el caso concreto no existe legalmente hablando. La situación no ha sido regulada o no ha sido prevista por el ordenamiento jurídico. De esa cuenta, ya el juez pues tiene que dar una solución, ¿verdad? Ustedes saben que constantemente el derecho se mantiene actualizado, que el derecho se mantiene innovándose. Y esto precisamente pasa por el hecho de que los fenómenos sociales van trascendiendo. O bien en su caso, van surgiendo nuevos fenómenos que merecen regulación jurídica. De la misma manera, los avances científicos o tecnológicos en algún momento van haciendo que el derecho se vaya adaptando. Imagínense ustedes que hace varios años, cuando se quería comprobar que X persona era el padre de un menor, porque él lo negaba, teníamos que acudir a testigos, ¿sí? Para comprobar esta situación o algún otro medio de prueba. Ya, gracias a Dios, hace varios años contamos con un medio científico de prueba, que es la prueba de ADN, ¿verdad? La prueba reina, la prueba madre, porque este tiene un 99.9% de efectividad. Lo mismo sucede ahora con lo que está haciendo el Ministerio Público en casos de extorsión. Ya imagínense ustedes que el avance científico y tecnológico nos permite tener en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses cotejo de voz. ¿Sí? Ya no hay cómo la persona que está dedicada a extorsionar y que ha realizado este tipo de llamadas intimidando a sus víctimas a cambio de dinero, no pueda decir o pueda negar que esa voz no le pertenece. Porque precisamente ese avance científico o tecnológico permite establecer sin lugar a dudas que esa voz le corresponde a esta persona. En otras palabras, entonces, cuando hablamos de falta de ley, el fenómeno no está regulado o previsto en la ley. Cuando hablamos de una insuficiencia de ley, este tipo de laguna legal se da cuando la norma jurídica o la ley que se aplica al caso concreto resulta insuficiente. ¿Sí? Es decir,
no regula todos los elementos necesarios para poder resolver el caso concreto. Regula algunas situaciones, pero otras no las prevé. De esa cuenta se hace necesario que el juez acuda a suplir o a colmar estos vacíos legales. En la laguna de ley por ley en blanco, mencionábamos que toda norma como regla general y parte de la técnica legislativa requiere de un supuesto jurídico y una consecuencia de derecho. Sin embargo, nos encontramos ante normas jurídicas en las cuales el legislador pues no ha hecho bien su labor. El legislador únicamente ha establecido las hipótesis o los supuestos jurídicos, o bien, en otros casos, únicamente ha establecido en otras leyes las consecuencias de derecho. Recuérdense que entre la consecuencia de derecho y el supuesto jurídico existe una relación vinculante, una relación necesaria. Realizado el supuesto, automáticamente se producen las consecuencias. Pero en esos casos donde el legislador únicamente ha previsto el supuesto o ha previsto la conducta y no la consecuencia, o bien donde en un cuerpo normativo prevé el supuesto y en uno diferente prevé la consecuencia, es donde ya el juzgador se encuentra en ese conflicto, ¿verdad? Ahora bien, lo correcto sería que en el mismo cuerpo normativo se estableciera supuesto y su consecuencia de derecho. Cuando solo se regula uno de estos elementos o bien se regulan en cuerpos jurídicos diferentes, nos encontramos ante la laguna legal por ley en blanco. Cuando hablamos de la laguna legal por ley injusta, en este caso existe una norma jurídica. Esta norma jurídica ha sido creada por el órgano facultado para ello. Y además, esta norma jurídica ha transitado toda esa serie de pasos y etapas que la ley establece para su vigencia. Sin embargo, en este caso, esta norma no es justa. Esta norma contraviene o atenta contra el principio y el valor fundamental de justicia. ¿Sí? Recuerden que el objeto primordial del derecho es la justicia y por eso la justicia se constituye como uno de los baluartes fundamentales y constituye uno de los valores jurídicos fundamentales que inspiran nuestro sistema jurídico guatemalteco. Esos son los tipos de lagunas legales que se pueden presentar al juzgador. ¿Cómo suplimos, cómo llenamos o cómo damos solución ante la existencia de uno de estos vacíos, ya que el legislador debe resolverlo? Se establece que se puede acudir a 4 métodos para integrar la ley. El primer método es la analogía. Ustedes saben que por analogía, pues atribuimos a situaciones parcialmente las consecuencias jurídicas que se señala a un caso concreto. Es decir, cuando hablamos de la analogía, vamos a aplicar a un caso particular que no aparece, que no se encuentra regulado en la norma, o bien que no se encuentra directa o específicamente establecido en ella, le vamos a aplicar una situación o una norma jurídica prevista para un supuesto o para una hipótesis parecida, ¿sí? Que no es la misma, pero que sí guarda cierta semejanza. En este caso, no existe una ley o la ley está regulada a medias. Lo que hacemos es aplicar una ley por analogía. Es decir, la ley no prevé la situación concreta. La ley prevé una situación distinta, pero que se le parece, que le es semejante. De esa cuenta, se permite en algunos casos que se aplique esta norma para que es o que regula una situación parecida o semejante al caso no previsto. Aquí estamos aplicando la analogía. En el ordenamiento jurídico guatemalteco se permite la aplicación de la analogía, salvo en dos casos específicos. La analogía se encuentra expresamente prohibida en materia penal y en materia tributaria. En el caso de la materia penal, el derecho penal prohíbe la analogía, porque el único que puede crear delitos y penas es el órgano legalmente facultado para ello. En este caso les pregunto, ¿quién es el órgano que se encuentra facultado para crear leyes en Guatemala? Congreso de la República. Organismo El legislativo. organismo legislativo.
No se le escucha, licenciado. Gracias, César. Exacto, como ustedes lo mencionaban, el único que puede crear normas o leyes es el Congreso de la República. Y ya lo establece tanto el Código Penal en el artículo 1 y el Código Penal en el artículo, procesal penal en el artículo 1 y 2. También lo establece la Constitución al establecer el principio de legalidad, donde nos dice que no se impondrá pena alguna si la ley no lo hubiere fijado con anterioridad. Eso quiere decir que no se pueden crear delitos ni se pueden crear penas por analogía. No se puede. Si la pena no está previamente establecida, no se le puede juzgar a una persona por esa situación. Ahora bien, en materia tributaria sucede exactamente lo mismo. ¿Quién es el único que puede crear impuestos o tributos? El Congreso de la República. El Congreso de la República. Exacto. ¿Por qué es el único, Marvin? Porque es el organismo legislativo el que encargado de crear leyes y de también de hacer modificaciones. Sí, el organismo legislativo es el único que puede crear leyes, pero ¿por qué es el único que puede crear impuestos? ¿Por qué es el único que puede crear impuestos? ¿Alguien que No quiera le apoyar a sabría. Marvin? Gracias, Marvin. Será, buenas noches, será porque como igual a la hora de crear un impuesto tiene que estar legislado y él es el único que puede legislar. Vamos por ahí, porque imagínense, el presidente puede crear reglamentos. ¿Será que el presidente podría crear impuestos? Stephanie dice porque así está establecido en la ley. Precisamente lo que establecía Milton y lo que dice Stephanie tienen la razón. ¿Qué dice el artículo 239 de nuestra Constitución? Karina Abigail, artículo 239. El 239, ¿verdad, licenciada? Sí, Karina. Ahora, Gracias. artículo 239, principio de legalidad. Corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación, especialmente las siguientes. Ahí Inciso A. estamos bien. Ahí estamos bien, Karina. Gracias. Está bien. ¿Le pueden, por favor, al artículo 239 le colocan un epígrafe que diga principio de legalidad en materia tributaria? Principio de legalidad en materia tributaria. Muy bien. Si se dan cuenta, entonces, la analogía se encuentra prohibida tanto en materia tributaria como en materia penal. No podemos crear delitos ni leyes por analogía. Tampoco se pueden crear obligaciones tributarias si no es por ley. De esa cuenta, ustedes han visto que cuando ustedes van, por ejemplo, camino al puerto de San José, cuando ustedes van a Monterrico antes del puente, cuando ustedes van a la Antigua, se han percatado que los policías municipales se encuentran cobrando el ingreso. Sí, lo he Eso visto. ya fue declarado inconstitucional por la Corte de Constitucionalidad. Es decir, no existe obligación de pagarlo. Ustedes me dirán, pero si no lo pago me multan. Efectivamente van a multar.
porque la municipalidad, en este caso la de Antigua y la de los puertos, han hecho caso omiso, incluso ya le cambiaron el nombre. Antes decían que era una contribución para el ornato y no sé qué cosas más. Ahora dicen que es un derecho de parqueo. Si ustedes se dan cuenta, la Constitución es clara cuando establece que solo el Congreso puede crear ese tipo de ingresos. Ahora bien, el segundo método es la equidad. Cuando hablamos de equidad, estamos hablando de la aplicación justa del caso concreto. ¿Sí? La aplicación justa del caso concreto. Recuerden que equidad e igualdad no corresponden al mismo concepto. Son cosas completamente diferentes. Sí, cuando hablamos de igualdad es que las personas tengan acceso a las mismas circunstancias, a las mismas oportunidades. Pero cuando hablamos de equidad vamos un poco más allá, porque muchas veces para que exista equidad o exista igualdad de condiciones, se necesita que no exista igualdad. ¿Sí? ¿Estamos bien con eso? Sí, licenciado. Gracias. De esa cuenta, cuando hablamos de la equidad, entonces estamos hablando de la aplicación justa del caso concreto. La equidad se basa y se fundamenta en la justicia, y la justicia no siempre equivale a igualdad. Algunos dirán, ¿cómo podrá ser eso? Ese es uno de los fundamentos por los cuales la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer no fue declarada inconstitucional. Muchos dirán, bueno, pero si el tipo penal de asesinato, de homicidio, etcétera, ya existe. Otros dirán, pero mire, Lick, lo que pasa es que esa ley prevé situaciones que generan desventaja para la persona que ha sido privada y al final de cuentas, el bien jurídico tutelado vida es el mismo, tanto en el asesinato como en el homicidio, como en el parricidio, magnicidio, como en el femicidio. Y sí, el bien jurídico tutelado es el mismo. Sin embargo, se estableció que por equidad era necesaria mantener la vigencia de la ley. Y de esa cuenta se le debía dar una protección jurídica preferente a las mujeres. Esto por todos los vejámenes pues, que el ordenamiento jurídico les había infligido en el pasado. De esa cuenta ahí nos encontramos ante la equidad, no ante la igualdad. Eso quiere decir, amigos, que cuando hablamos de la equidad nos referimos a la expresión de justicia individualizada en el caso concreto. ¿Sí? La equidad no es otra cosa más que la manifestación de la justicia aplicada a cada uno de los casos concretos y particulares. Equidad constituye lo auténticamente justo. Es el medio que el juez va a tener para aplicar y resolver aquellos defectos o aquellas desigualdades existentes o generadas por la ley. Recordarán ustedes que muchas leyes no son equitativas. ¿Sí? Podrá tener como base la igualdad, pero las leyes no son equitativas. Tenemos leyes que datan de hace mucho tiempo que no respetan este principio de igualdad o equidad en determinado momento. De esa cuenta, el juez puede hacer esa aplicación de justicia al caso concreto. Ojo, el requisito es que haya una laguna legal, ¿verdad? No es que el juez pueda hacerlo de oficio en cada caso. Tiene que existir una laguna legal para que el juez pueda acudir a estos mecanismos o estos métodos de integrar la ley. El siguiente método es el principio general del derecho. ¿Qué son los principios generales del derecho? ¿Alguien que quiera responder? Daniel Alejandro Torres, ¿qué son los principios generales del derecho? Em, ¿Me escuchan? Sí. Sí, Daniel. Para ser sincero, no me acuerdo, la verdad. Perdone, licenciado. No se acuerda.
Esdras Asensio, ¿qué son los principios generales del derecho? Lick, puedo decirlo. No sé si estaré bien, pero Sí, solo yo creo que Esdras entonces no está en clase. Gustavo, adelante. permítame. Son el conjunto de ideas que atribuyen a las normas. Son el conjunto de ideas que atribuyen a las normas. Ujú. También había mencionado por el chat David que son los enunciados normativos más generales que, a pesar de no ser integrados formalmente en los ordenamientos jurídicos, recogen de manera abstracta el contenido de un grupo de ellos. Estamos bastante bien con ambas acepciones. Stephanie dice: son juicios de valor que inspiran e informan una normativa. Si se dan cuenta, sus compañeros han dado algunas definiciones ya consideradas por varios autores bastante connotados, y están en lo correcto. Cuando hablamos de los principios generales del derecho, estamos hablando de algo más allá de las normas. Estamos hablando de ideas, de preceptos que trascienden el ordenamiento jurídico. De esa cuenta, los principios generales del derecho son aquellas verdades jurídicas de validez universal, que sustentan cualquier ordenamiento jurídico más allá de lo que el ordenamiento jurídico establece. Eso quiere decir que los principios generales del derecho son dogmas, ¿verdad? Son verdades que no están sujetas a discusión, que independientemente estén contempladas o no en la ley, han servido en determinado momento para inspirar el contenido de la misma. Y aunque la ley no los regule, son esas verdades jurídicas que se pueden aplicar. Por ejemplo, la presunción de inocencia. Ese es uno de los mayores principios generales del derecho. En este caso, pues sí existe coincidencia con la norma jurídica, donde establece que toda persona debe considerarse inocente hasta que se demuestre lo contrario en un proceso. Otra verdad jurídica u otro principio general del derecho es el fenómeno o la situación de que no existe prisión por deuda. ¿Sí? Estas ideas, como es la del debido proceso, por ejemplo, donde toda persona tiene que ser juzgada, o para que sus derechos puedan ser limitados, tiene que haber una sentencia condenatoria. Todas estas ideas, estos baluartes, esos juicios de valor o estos principios que inspiran el ordenamiento jurídico, que sirven de base para sustentar el mismo, más allá de que se regulen o no, han servido en determinado momento para establecer las líneas de acción de nuestro ordenamiento jurídico. De esa cuenta, los principios generales del derecho van a estar conformados por todos aquellos antecedentes, aquellos vestigios de nuestro ordenamiento jurídico positivo en el tiempo, en los cuales se ha inspirado el legislador al momento de crear el ordenamiento jurídico. Obviamente, en la mayoría de casos se encuentran plasmados en nuestra legislación, ya que sirven como uno de los principios básicos de su estructura. Ahora bien, el cuarto método corresponde al derecho común. ¿Qué es el derecho común? ¿O a qué hacemos alusión nosotros cuando hablamos del derecho común? Fátima Gabriela, ¿qué es el derecho común? Buenas noches, Lick. Buenas noches. Yo pienso que el derecho común son las normas que regulan, no sé, alguna comunidad o la sociedad o así. ¿Qué diferencia habría entonces, Fátima, con el derecho? ¿Por qué llamarle común? Porque el derecho igual regula la vida en la sociedad. Mm, ahí sí no sé, Lick. No, recuerden, no lo confundamos, digamos, con el derecho de la comunidad. El derecho comunitario como tal es una acepción propia de la costumbre, ¿verdad? Ya derivada en lo que es el derecho consuetudinario. Cuando hablamos de derecho común, ustedes vieron ya a estas alturas en derecho romano lo que era el jus civile.
La doctora María Elisa ya les enseñó a ustedes lo que era el jus civile. ¿Qué es el jus civile? El derecho civil. El derecho civil. Y el derecho civil en Roma, ¿a quiénes se aplicaba? A los ciudadanos romanos. A los ciudadanos romanos y después incluso a los ciudadanos no romanos. Porque recuerden que también era para esclavos o para extranjeros, ¿verdad? Ahora les pregunto, ¿qué situaciones regulaba el derecho civil romano? Las relaciones entre personas, licenciado. ¿Será que solo relaciones entre personas, Jorge Mario? Y Conclusión, contractuales situaciones y en así. Si ustedes recordarán, el jus civile establecía tanto temas penales, temas de familia, temas administrativos, temas civiles, ya relaciones entre familias. El jus civile regulaba todo. El jus civile es el derecho común. De esa cuenta, cuando nos referimos al derecho común, estamos hablando del derecho civil como tal. ¿Sí? El derecho civil es el derecho común. ¿Por qué le llamamos derecho común? Porque en la época romana, el jus civile regulaba todas las situaciones de la vida de las personas. Temas penales, tributarios, administrativos, de familia, de trabajo, etc. Lo que ustedes se pudieran imaginar era jus civile. De esa cuenta, era el único derecho existente. ¿Sí? Era el derecho que se aplicaba para todo, el derecho que regulaba todo. Ya con el paso del tiempo, pues las ramas del derecho se fueron separando, fueron adquiriendo sus propios principios, sus propios preceptos, fueron especializándose en un objeto de estudio y lo fueron desarrollando. Ya del derecho civil o del derecho común se fue desprendiendo el derecho de trabajo para ver temas de conflictos entre patronos y trabajadores con ocasión del trabajo, ya se desprendió el derecho penal para ver delitos y faltas, se desprendió el derecho tributario, el derecho de familia, etc. Por eso es que el derecho común es un método que se utiliza para integrar el derecho, porque el derecho civil es la madre de todas las ramas del derecho, ya que en un inicio en ella se encontraban reguladas y contenidas cada una de estas. De esa cuenta, como es la rama de la cual se desprenden todas las demás ramas del derecho, esto pues conforme a las necesidades de la población, ¿verdad? Fue haciendo que las ramas se desprendieran. De esa cuenta, el derecho común se tiene como un método para integrar el derecho, porque es la rama originaria, ¿sí? La rama que en algún momento reguló todas estas situaciones, antes de que los fenómenos sociales necesitaran una regulación especial dada la complejidad de la vida. Estos son los 4 métodos que existen para integrar la ley en caso de que exista una laguna o un vacío legal. Adicional al tema de las lagunas legales, nosotros tenemos que tener presente el tema de las antinomias jurídicas. Cuando hablamos de las antinomias jurídicas o las antinomias normativas, como también le denomina la doctrina, nos estamos refiriendo, en este caso, nos estamos refiriendo a contradicciones entre normas, ¿sí? Nos estamos refiriendo a que existe un conflicto aparente o real entre dos leyes o entre dos pasajes de una misma ley. De esa cuenta, cuando hablamos de la antinomia jurídica, estamos hablando de la colisión entre dos preceptos legales vigentes. Ojo, recuerden que la vigencia de una ley establece que la misma es de observancia y cumplimiento obligatorio. Pero si nosotros nos encontramos ante la situación de que dos leyes vigentes que han sido emitidas por el órgano facultado y autorizado para ello, dos leyes que han transitado por todo ese procedimiento legislativo y que se encuentran vigentes, ¿qué norma vamos a cumplir? Si las dos establecen situaciones encontradas. Cuando nos encontramos ante estas antinomias jurídicas o antinomias normativas, o ante esta contradicción o colisión entre leyes, obviamente nos encontramos ante preceptos que son incompatibles, ante preceptos que chocan y colisionan entre normas vigentes y válidas. ¿Cómo lo podemos solucionar? Existen 3 criterios para solucionar estas antinomias jurídicas. El criterio cronológico,
el criterio jerárquico y el criterio de especialidad. En el primer caso, cuando hablamos del criterio cronológico, el criterio cronológico nos dice que la norma posterior deroga la norma anterior. ¿Sí? Eso quiere decir que la ley nueva prevalece sobre la ley viejita. No importa que las dos leyes se encuentren vigentes. Ya lo ven ustedes que el artículo 8 o la ley del organismo judicial establece este criterio, cuando nos dice que ley posterior deroga expresa o tácitamente ley anterior. ¿Sí? Cuando una norma anterior es modificada tácitamente por la emisión de una nueva, aquí nos encontramos precisamente ante una derogación tácita de esta norma. Entonces, amigos, el criterio cronológico establece que la norma posterior deroga, o sea, deja sin efecto parcialmente la norma anterior. Ojo, aquí la contradicción se da entre normas del mismo rango, ante normas que pertenecen a la misma escala jerárquicamente hablando. Recuerden ustedes que en la jerarquía o en la pirámide de Kelsen, pues ya se establece ese grado de importancia. El criterio cronológico se establece para normas que se encuentran a un mismo nivel jerárquico. El criterio jerárquico propiamente dicho, este ya se establece para normas que se encuentran en un distinto nivel jerárquico. ¿Sí? Y establece que la norma superior prevalece sobre la norma inferior. Esto quiere decir que la norma de mayor jerarquía va a prevalecer o va a dejar sin efecto la norma de menor jerarquía. De esa cuenta, cuando se emita un reglamento por el organismo ejecutivo y el reglamento choca, colisiona, contradice, contraviene o restringe lo que la ley ordinaria creada por el Congreso establece, ¿qué vamos a aplicar? ¿La ley o el reglamento? ¿Qué prevalece? La ley. La ley. En este caso, la ley, porque aplicamos el criterio jerárquico, ¿verdad? Cuando nos encontramos que la contradicción no se da entre leyes de la misma jerarquía, la contradicción no se da entre normas de diferente jerarquía, sino que la contradicción se da dentro de la misma ley, dentro del mismo cuerpo de una ley, aplicamos el criterio de generalidad y especialidad. Este criterio de especialidad establece que la norma especial prevalece sobre la norma general. Ya habíamos visto nosotros que regularmente cuando una ley es extensa y regula distintas situaciones, por técnica legislativa, debe establecerse una parte de disposiciones generales. Esto con la finalidad de estar regulando en cada parte específica o en cada institución las mismas situaciones, ¿verdad? Se establece una parte de disposiciones generales que le van a aplicar a todo el contenido de la ley. Cuando la contradicción se da entre estas disposiciones generales que le aplican a todo el contenido de la ley y la parte específica o la parte especial de la ley, va a prevalecer la norma especial dentro del contenido de la ley. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos sabidos de en qué casos se aplica cada uno de los criterios? Ya, buenas noches, disculpe, solo me quedo con la duda con el último, que es criterio de especialidad, no lo entendí muy bien. ¿Qué fue lo que no entendió Alex en específico? En sí, ¿a qué se refiere eso? Digamos, ¿cómo aplicarla más que todo? Cuando usted se encuentra que en una misma ley existe contradicción entre dos preceptos, usted aplica el criterio o la de especialidad. Es decir, en este caso, el contenido especial de la ley prevalece sobre el contenido general. Usted va a aplicar las disposiciones especiales, aunque las generales digan lo contrario, Ah, ya entendí. Gracias, licenciado. para servirle. Pero eso, Alex, es en la misma ley. El criterio Ah, cronológico sirve cuando la contradicción se da entre normas de la misma jerarquía. El criterio jerárquico se da cuando se da la contradicción entre normas de distinta jerarquía. Y el criterio de especialidad se da cuando la contradicción es en una misma ley. ya. Por ejemplo,
Imagínense ustedes que existe cierto conflicto que ya pues está siendo resuelto por la Corte de Constitucionalidad casi al punto de sentar jurisprudencia, donde cuando algún juez o algún magistrado ha sido ligado a proceso por X delito, por X problema, ellos siguen ligados a proceso, es decir, se establece la posible participación en el delito o en la falta. Cuando han sido ligados a proceso penal, la Corte Suprema de Justicia, además de suspenderlos de sus funciones, le suspende el pago de su salario. Estos jueces se han amparado ante la Corte de Constitucionalidad argumentando que la ley establece que tienen derecho al pago de salario. Pero vean, se los pongo desde esta perspectiva. La ley en materia de antejuicio establece que cuando a un juez o a un magistrado se le liga a proceso penal, este debe ser suspendido del cargo, ¿sí? Y por ende, se le debe suspender el pago de salario. Esa es la ley en materia de antejuicio. La ley orgánica del presupuesto establece que todo pago debe ser debidamente justificado. En otras palabras, yo no le puedo pagar a quien no ha trabajado efectivamente, ¿sí? Yo no le puedo pagar al que está suspendido. Ahora, yo les digo, la nueva ley de la carrera judicial establece que aquel magistrado o juez que haya sido ligado a proceso y que haya sido suspendido el ejercicio de su cargo, tiene derecho a que le paguen su salario. Yo les pregunto, ¿qué norma vamos a aplicar? La ley orgánica del presupuesto está vigente, la ley en materia de antejuicio está vigente, la ley del Consejo de la Carrera Judicial está vigente. ¿Qué norma vamos a aplicar? ¿La nueva o la reciente? En este caso, gracias Marlene, como la contradicción es entre normas de la misma jerarquía, normas ordinarias, aplicamos el criterio cronológico y aplicamos la nueva ley, la ley más reciente que es la ley de la carrera judicial. Y efectivamente así es como ha resuelto la CC. Le ha ordenado a la Corte Suprema de Justicia que le pague a estos magistrados o a estos jueces el salario que no se les había hecho efectivo. No obstante, estén suspendidos en el cargo. Estos son las antinomias jurídicas o las antinomias normativas. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Muy bien, vamos a hablar entonces de otro problema de la técnica jurídica, como es el caso de la interpretación de la ley. Cuando hablamos de interpretar la ley, nos estamos refiriendo a que vamos a indagar, vamos a determinar, establecer, investigar o explicar el sentido que la ley encierra. Esto quiere decir que vamos a intentar buscar el significado y el valor de la norma para poder medir su extensión precisa, es decir, ver cuál es su verdadero alcance, ¿verdad? Hasta dónde llega, hasta dónde obliga, hasta dónde limita la ley. Y de esa cuenta poder evaluar su eficiencia en cuanto a las relaciones jurídicas. Eso quiere decir, amigos, que cuando hablamos de interpretar la ley, vamos a averiguar o a explicar el sentido, pero en este caso como una actividad dirigida a reconocer su verdadero significado. Esto con el objeto de que podamos aplicarla de la mejor forma al caso concreto o al caso controvertido. Recuerden entonces que cuando hablamos de encontrar el sentido de la ley, nos estamos refiriendo a que vamos a precisar su idea, a establecer cuál es el verdadero contenido a través del lenguaje que se ha plasmado en ella. Ustedes sabrán que si todos los que estamos acá presentes, que estamos 78 personas, nos ponemos a leer X ley, obviamente habrá una infinidad de interpretaciones, una infinidad de significados. Y cuando una norma ha sido regulada para una situación en específico, no se puede dar esta circunstancia. No puede estar sujeta a discrecionalidades o subjetividades. Sí, la norma tiene un único sentido. Y ese sentido es el que debe aplicar el juez.
De esa cuenta, el problema precisamente se da en eso, ¿verdad? En que la ley se puede prestar, ya sea por su mala redacción, por el empleo de las palabras, por su ambigüedad, por su oscuridad, etcétera, por la situación que querramos ver, se puede prestar a distintas interpretaciones. Y el juez, al momento de resolver, él tiene que hacerlo en forma objetiva. Tiene que hacerlo con la interpretación que realmente se le debe dar. Pero ¿cómo sabemos nosotros si la interpretación que el juez está siguiendo es la correcta? O si la correcta es la que yo le estoy dando. De esa cuenta ya se ha establecido una serie de criterios para poder interpretar la ley. Por ejemplo, existen en la historia distintas escuelas que han hablado o se han referido en cuanto a la interpretación de la ley. Dentro de las principales escuelas nosotros encontramos la escuela exegética o tradicional y la escuela del derecho libre. Sin embargo, hay otra infinidad de escuelas que ustedes van a ver desarrolladas en el material de apoyo, como la teoría egológica, por ejemplo. Pero van a haber una infinidad. Dentro de las importantes, como les digo, la escuela exegética o tradicional y la escuela del derecho libre. La escuela exegética o tradicional establece que la interpretación debe reducirse a buscar el pensamiento del legislador, porque es el legislador el creador de la norma y solo él sabe cuál fue el verdadero contenido que le dio. De esa cuenta nosotros tenemos que interpretar buscando el sentido que el legislador quiso darle, ¿sí? O buscando la interpretación que él quiso plasmar en ella. La escuela del derecho libre, por el contrario, no nos restringe tanto, sino aquí se busca dejar en libertad al juzgador para que al momento que él aplique el derecho objetivo a un caso concreto, su voluntad no esté condicionada, sino sea el propio legislador conforme su pensamiento, conforme su experiencia y conforme su interpretación de la normativa el que pueda resolver libremente. Esto, ojo, solo son las escuelas de la interpretación de la ley. Y cada escuela pues va planteando una posibilidad o cada escuela va planteando, en este caso, una forma o una manera en que se debe interpretar según ellos. Además de las escuelas de interpretar la ley, también existen ciertos criterios propios para interpretar la ley. La doctrina reconoce dos criterios, como es el criterio subjetivo y el criterio objetivo. Cuando hablamos del criterio objetivo, estamos refiriendo a que según este criterio, la ley debe interpretarse independientemente de la voluntad del legislador. Porque el legislador en algún momento tuvo ciertas intenciones, hubieron aspectos tanto internos como externos que lo motivaron a plasmar la ley en determinado sentido o en determinada circunstancia. El criterio subjetivo nos dice que debemos interpretar la ley o debemos buscar el sentido de la ley entendiéndolo desde el punto de vista del legislador, desde la razón que el legislador tuvo para crear la norma jurídica y no independientemente a eso. ¿Sí? Ojo, esos son los criterios. Para evitar todas estas subjetividades, discrecionalidades o solucionar estos conflictos, ya la misma ley en el artículo 9, 10 y 11 de la ley del organismo judicial establece precisamente estas soluciones. También la doctrina ha apoyado al esclarecimiento de estas circunstancias. ¿Qué dice el artículo 10 de la ley del organismo judicial? El artículo 10 establece: artículo 10, interpretación de la ley. Las normas se interpretan conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo a las disposiciones constitucionales. Cuando una ley es clara, no se desatenderá a su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes de la misma se podrán aclarar atendiendo al orden siguiente. ¿Sí? Y nos da un orden, ¿verdad? ¿Qué dice el artículo 11? Si fuera tan amable de leerlo, Estuardo Gamarro. Artículo 11 de la ley del organismo judicial.
¿No está Estuardo en clase? ¿Rosalind? ¿Lo puedo leer, Yolick? Por favor, Rosalind. Artículo 11. Idioma de la ley. El idioma oficial es el español. Las palabras de la ley se entenderán de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española en la acepción correspondiente, salvo que el legislador las haya definido expresamente. Si una palabra usada en la ley no aparece definida en el diccionario de la Real Academia Española, se le dará su acepción usual en el país, lugar o región de que se trate. Las palabras técnicas utilizadas en la ciencia, en la tecnología o en el arte se entenderán en su sentido propio, a menos que aparezca expresamente que se han usado en sentido distinto. Gracias, Rosalind. Si se dan cuenta, en un primer momento el artículo 9 de la LOC establece la supremacía constitucional, ¿verdad? Estableciendo que toda ley, toda disposición debe estar acorde a la Constitución. Posteriormente, el artículo 10 ya nos da una serie de parámetros a través de los cuales podemos ir interpretando la ley, ¿verdad? Ya el artículo 11 nos dice que cuando nosotros no entendamos el significado de una palabra, tenemos que acudir al diccionario de la Real Academia Española. 1. 2. Hace algunas excepciones. Y nos dice que la primera excepción es cuando el legislador haya definido en la ley. Ya vimos que como regla general no se define. Sin embargo, hay leyes que se hacen necesario definir para que nosotros podamos darle el correcto significado o la correcta interpretación y aplicación a lo que el legislador quiso plasmar. En esos casos donde la ley define, no acudimos al diccionario de la Real Academia Española para esas palabras en específico. Para las demás, sí. Otra excepción que nos da el artículo 11 es que cuando la RAE en su diccionario no prevea alguna circunstancia. Sí, en el caso de Guatemala, le tenemos que dar el sentido que se le da en nuestro país. Esto, digamos, hablando de que fuera regulado algún guatemaltequismo, ¿verdad? Que todavía no estuviera reconocido por la RAE. De la misma manera, nos hace una excepción con lo que es las palabras utilizadas en la ciencia, ¿verdad? O en la tecnología o en el arte. Aquí se le va a dar el significado científico, el significado artístico, o el significado tecnológico. Esas son las 3 excepciones. Por regla general, vamos a lo que establece. Ahora bien, dentro de esta clasificación que ha establecido la ley, la doctrina las ha agrupado y las ha clasificado. Por ejemplo, según el sujeto que realiza, ¿sí, Manuela? Manuela había levantado la mano. Perdón, todavía en el trabajo y cabal se me fue, No tenga pena. disculpe. Su micrófono, licenciado. Perdón, gracias, Wagner. Disculpen. Según el sujeto que realiza la interpretación, tanto la ley como la doctrina las clasifica en 4. Tenemos la interpretación auténtica o legislativa, la judicial o jurisdiccional, la doctrinaria y la usal. En el caso de la auténtica o legislativa, esta interpretación o este tipo de interpretación es la que realiza el mismo legislador al crear la ley. ¿Sí? ¿Cómo la va a realizar? Al momento de crear la ley o al momento de regular la norma jurídica, él dentro del contenido de la misma norma establece cuál es el sentido que se le debe dar a la misma. ¿Sí? Él lo aclara de una vez de entrada. Esto quiere decir que este tipo de interpretación la va a realizar el autor de la norma jurídica. Y lo va a hacer insertando normas que tienen por objeto explicar el significado de otras normas contenidas dentro de la misma ley. Ya sea al momento de crear la misma ley o posteriormente como una reforma a la ley. ¿Sí? La realiza el legislador insertando normas que expliquen el significado de esa ley.
Van a ver ustedes por ahí que él nos dice, legislador, que esta norma es de orden público, que esta norma debe entenderse en tal sentido, por ejemplo. Ahora bien, la interpretación judicial o jurisdiccional. Esta la va a realizar el juez, el magistrado o el órgano jurisdiccional cuando emite su resolución en un caso concreto. Es decir, cuando resuelve un proceso o un conflicto de intereses. Generalmente esto se va a dar en la sentencia, ¿verdad? Salvo algunas excepciones. En otras palabras, esta interpretación se da cuando el juez aplica el derecho objetivo a un caso concreto. La interpretación doctrinaria, por otro lado, es la que van a realizar los tratadistas o los estudiosos del derecho, los profesionales del derecho o cualquier persona que se preocupe por el sentido de la legalidad y que se haya incursionado ya en el estudio del mismo. De esa cuenta, la interpretación doctrinaria se va a realizar con fines doctrinarios, es decir, se va a establecer una interpretación que permita sistematizar la norma, que permita analizarla y obtener profundidad. Esto para poderla aplicar de una mejor manera. O bien, para que al momento de estudiar la ley sea de mayor facilidad y comprensión la misma. La interpretación usual es aquella que nace como fruto de los usos y las costumbres. Es decir, la interpretación usual la va a realizar cualquier persona según su leal saber y entender. Sí, según su contexto, según su coyuntura, según su experiencia de vida y sus circunstancias. Adicional a la interpretación según el sujeto que la realiza, nos encontramos también con la interpretación según el procedimiento seguido para interpretar la misma. Según el procedimiento, nosotros vamos a encontrar la interpretación gramatical, la histórica, la contextual o sistemática, la lógica, el método analógico, el constitucional y el teleológico. En el caso de la interpretación gramatical, esta se va a realizar con base en el significado de las palabras empleadas en la formulación de la norma. Es decir, en el caso de Guatemala, conforme el significado que establece el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. ¿Sí? Vamos a ir al sentido literal de las palabras que se emplearon en la misma. En cuanto a la interpretación histórica, aquí ya vamos a investigar el origen de las normas jurídicas. Vamos a investigar sus antecedentes, cuál es su proceso de formación. La finalidad es que pretendemos encontrar el significado de la ley recurriendo a la historia de las instituciones jurídicas plasmadas en ellas. De esa cuenta, nosotros vamos a analizar antecedentes de la ley, o sea, cuerpos normativos que no se encuentran vigentes o que estuvieron vigentes con anterioridad o antelación, para ver realmente qué fue lo que el legislador quiso plasmar, para entender cuál es el significado y el sentido de esas instituciones jurídicas. Aquí vamos a utilizar métodos interpretativos como los antecedentes o los métodos documentales. Es decir, todo aquello que nos informe sobre la gestación legal de la ley. Vamos a buscar nosotros cuáles son los antecedentes que sirvieron de base para la emisión de la ley. Regularmente también vamos a recurrir a las exposiciones de motivos. Ya ustedes sabrán que la ley siempre se acompaña por técnica legislativa con exposición de motivos. En la exposición de motivos se va a plasmar la razón de ser de la ley, la importancia de la misma y de su regulación. Es decir, toda aquella gama justificativa que sustenta la necesidad de crear una ley. Esto nos va a servir para poder entender o interpretar la norma. En el caso de la interpretación contextual y sistemática, este tipo de interpretación se realiza tomando en cuenta el conjunto de una ley para ilustrar el contenido de toda la ley, de toda y cada una de sus partes. Es decir, examina la ley interpretada en relación con todo el ordenamiento jurídico. Cuando hablamos de la interpretación contextual o sistemática, esta parte del principio o de la base de que las leyes o las normas jurídicas pertenecen a un sistema jurídico que tiene principios, valores y finalidades comunes. Recuerden que las normas no pueden existir de forma aislada o por razón de azar. Las normas pertenecen a un sistema jurídico
que se basa en los mismos fundamentos y en los mismos valores, y que en este caso se encuentran sujetas, fundamentadas y orientadas por una norma fundamental denominada Constitución. De esa cuenta, cuando hablamos entonces de la interpretación contextual o sistemática, esta se da en aquellos casos de que, por ejemplo, yo me pongo a ver y a leer, analizar la ley del organismo judicial. Pero hay un pasaje, hay un artículo de la ley del organismo judicial que no comprendo, que me causa confusión. Lo que nos dice este tipo de interpretación es que para entender ese pasaje o entender ese artículo que me causa confusión de la ley del organismo judicial, por ejemplo, yo tengo que acudir a interpretar ese pasaje con base en el contenido de toda la ley, con base en lo establecido en toda la ley del organismo judicial. Ahora bien, si lo que yo tengo es duda al momento de interpretar una ley completa, yo tengo que entender o interpretar esa ley con base en todo el sistema jurídico. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay dudas, no hay preguntas? ¿Podemos continuar? Sí, licenciada. Vean entonces, gracias. También nos encontramos ante la interpretación lógica, ¿verdad? Cuando hablamos de la interpretación lógica del método lógico, esta es aquella que utiliza el análisis lógico para encontrar el sentido de la norma. Es decir, pretende encontrar su razón de ser, su razón de existir. Busca su finalidad, para qué fue creada la ley. Y de la misma manera, nosotros acudimos al método lógico, ¿verdad? Ustedes ya saben cómo funciona el método de la lógica como tal. A premisas, silogismos, etc. Cuando hablamos del método analógico, aquí nos encontramos ante una situación no prevista. Es decir, vamos a aplicar ante una situación no prevista o no regulada un precepto semejante que se le parece, que no regula la situación, pero que es parecido. De esa cuenta, aquí estamos resolviendo un caso no previsto conforme otro caso que sí se previó por la ley, pero que guarda cierta semejanza o similitud al momento de resolver el caso no previsto. Así es como aplicamos la interpretación analógica, con base en la analogía, aplicando un caso previsto a uno que no se encuentra regulado en la ley, pero que sí guarda semejanza o similitud. En el caso de la interpretación constitucional, aquí tenemos que aplicar la ley, toda la norma, el pasaje, el artículo o el contenido de la misma, con los preceptos establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala. Ustedes saben que según el principio de supremacía constitucional, toda norma que se encuentre vigente debe encontrarse acorde, en armonía, en coherencia o en correlación con lo que establece la Constitución. De esa cuenta, cuando tengamos alguna duda sobre la interpretación de una ley, debemos interpretarla conforme a los parámetros constitucionales. En la interpretación teleológica, para interpretar la ley, acudimos al espíritu y a la finalidad de la misma. ¿Sí? Buscamos cuál es la justificación que dio origen a esta ley. Esos son los procedimientos para la interpretación de la ley, o sea, la clasificación según el procedimiento que se emplea. Según la extensión que se aplica al significado de las palabras, nosotros encontramos dos tipos de interpretación: la interpretación extensiva y la interpretación restrictiva. Cuando nosotros aplicamos el método de la interpretación extensiva en una ley, nosotros vamos a interpretar la norma jurídica, pero lo vamos a hacer ampliando el significado natural de sus palabras. Es decir, le vamos a dar el mayor alcance posible a cada una de las palabras que integran la ley. De esa cuenta, cuando aplicamos la interpretación extensiva, generalmente la vamos a aplicar en materia de derechos humanos
o en la defensa del orden constitucional. ¿Sí? Cuando interpretemos, por ejemplo, una ley constitucional. Esto le permite al juez o al intérprete de la norma jurídica ir más allá de lo que dice la norma. Esto obviamente siempre en provecho o en beneficio de su destinatario. Cuando nosotros aplicamos una interpretación restrictiva, aquí lo que buscamos es limitar el sentido o el significado natural de las palabras interpretadas en la norma, limitándolo a su mínima expresión. Esto quiere decir que no vamos a ir más allá de lo que el legislador quiso plasmar o de lo que el contenido o el significado de la norma establece. ¿Sí? Este tipo de interpretación no deja ningún margen a la libertad del intérprete o del juzgador de la ley, sino que lo limita al contenido propio de sus palabras. La interpretación restrictiva la vamos a aplicar en materia tributaria y en materia penal. Eso quiere decir, amigos, que cuando vamos a hacer, por ejemplo, la defensa de los derechos humanos, vamos a aplicar la interpretación extensiva. Le vamos a dar el mayor alcance posible para que la persona o el beneficiario tenga la mayor protección. ¿Sí? Muchas veces nos vamos a encontrar que la misma RAE establece distintas definiciones o distintos grados de definiciones. Nosotros vamos a aplicar el significado que dé el mayor alcance, la mayor amplitud, para temas constitucionales y derechos humanos. Y el menor alcance posible a temas como es materia penal o materia tributaria. Y esto, amigos, serían los métodos para interpretar la ley. ¿Hasta acá hay alguna duda o hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda o alguna pregunta? De mi parte todo claro, licenciado, gracias. Muy bien. Recuerden que ya el viernes es la última clase. El viernes vamos a desarrollar el tema de los conflictos de leyes, tanto en el tiempo como en el espacio. De esa cuenta yo les pediría que además de leer los artículos que hemos mencionado el día de hoy en otras clases, leamos el artículo 15 y el artículo 180 de la Constitución. También el artículo 7, 8 y 36 de la Ley del Organismo Judicial. ¿Sí? Adicional a ello, también les pediría, por favor, que leamos el artículo 5 de la Ley del Organismo Judicial y leamos del artículo 24 al 35 de la LOA. ¿Sí? Esto para que entendamos de mejor manera la siguiente clase. Adicional a ello, para aquellas personas que han solicitado revisión de examen, el plazo todavía se encuentra vigente hoy, ¿verdad? Entonces, de esa cuenta, las revisiones se van a empezar a practicar cuando el plazo haya expirado y ya se han recibido todas las solicitudes. Aunado a ello, también recordarles que tal como lo habíamos platicado, yo les había mencionado al inicio del curso, para aquellas personas que les falten poquitos puntos, imagínense que tengan 30 puntos o que tuvieran 29, habría que analizar, digamos, si los que tienen menos, pero digamos los que se han quedado por 1 punto, por 2 puntos, si han entregado tareas, hayan tenido su asistencia a clase y pueda ser verificable, porque se recuerdan que yo les pedía que mandaran asistencia, y también que hayan participado en clase, ¿verdad? Hayan entregado laboratorios, tareas, etcétera. Yo a estas personas les voy a subir los puntos, solo que esto lo voy a hacer la siguiente semana. A inicios de la siguiente semana creería que lo estaría haciendo ya cuando haya terminado de tabular estas situaciones. Ojo, esto no es que sean puntos extras para todos, solo va a aplicar para aquellas personas que por ahí les falten unos puntos para poder optar a zona mínima, con dos finalidades. Uno, que no se atrasen un año, y segundo, que tengan chance de hacerse el examen final. ¿Sí? Esto, pues obviamente, si en X o Y motivo no pudieran ganar realizándose el examen final, pues también ya les da el chance de hacerse la retrasada a su escuela de vacaciones, pero no se atrasan un año. ¿Sí? Esto es lo importante. Adicionalmente, lo mismo voy a hacer con aquellas personas que se queden por ahí con 59, 60 puntos después de realizado el examen final, ¿verdad? Si usted por ahí se quedó con 59, yo voy a verificar que tenga sus tareas, que tenga sus laboratorios, asistencia a esta clase y que haya participado en clase. Y yo le voy a colocar, sin que usted me lo pida,
esos puntos para que usted no se vaya a retrasar. ¿Estamos? Gracias, licenciado. Sí, licenciado. Gracias, licenciado. Si por ahí ven, por ejemplo, que alguien se queda con 30 después de que yo actualice las notas, es porque esta persona no entregó todas las tareas, no tuvo todas las asistencias o no participó en clase. ¿Sí? Ahora bien, el día viernes vamos a tener nuestra última clase. Como les digo, vamos a terminar con el tema de conflicto de leyes en el tiempo y conflicto de leyes en el espacio. De igual manera, yo les estoy mandando a inicios de la otra semana, los primeros días, les estoy mandando el material de apoyo del curso. Si puedo mandárselos el domingo, se los mando domingo. Si no, lunes se los estoy mandando. Material de apoyo del curso. Ahí va a estar desarrollados los temas de examen. De la misma manera, para que ustedes estén enterados de cuáles son nuestros temas de examen, los temas de examen va a ser jurisprudencia técnica, es decir, vamos a abarcar sistemática jurídica y técnica jurídica, que fue la última parte del examen pasado. Vamos a hablar de jurisdicción y competencia, vamos a hablar de vigencia de la ley, interpretación de la ley, integración de la ley y el conflicto de leyes en el tiempo y en el espacio. Esos son los temas que vamos a evaluar. Paralelamente con el material de apoyo, yo les voy a adjuntar un laboratorio de repaso. Ojo, el laboratorio de repaso es eminentemente voluntario, ¿sí? El laboratorio de repaso no me lo tienen que entregar. Si ustedes quieren que yo se lo revise una vez lo han realizado, con gusto puedo hacerlo. Pero es eminentemente voluntario. Tiene una parte teórica y una parte práctica. Ojo, mi recomendación es que lo hagan a conciencia. Toda vez que si ustedes se dieron cuenta, el examen final no es secreto para nadie, que el examen final ustedes tuvieron tiempo, el examen parcial, ustedes tuvieron tiempo de sobra para poderlo realizar. Sí, yo les quise brindar todas las herramientas, les di material de apoyo, tuvimos repaso, recibimos las clases, estuvimos resolviendo clases en clase, dudas, etcétera, y tuvieron tiempo suficiente de sobra para poderlo realizar y obtener una buena nota. En el examen parcial, obviamente, el examen parcial ya va a ser con el tiempo necesario para realizar el examen parcial, entonces, el examen final, perdón. Entonces yo les recomiendo, midamos bien nuestro tiempo, estudiemos con la antelación necesaria, repasemos lo suficiente, ya que también en el examen parcial, en el segundo examen parcial, yo no les coloqué, en otras oportunidades yo he colocado la mayoría del examen práctico. En esta oportunidad sucedió lo contrario, ¿verdad? Con el afán de poderles apoyar, la mayoría, 2/3 partes del examen, eran teóricas y solo 1/3 parte era práctica. El examen final va a venir mitad práctica, mitad teórica. Entonces yo por favor les recomiendo que tengamos en cuenta el aspecto del tiempo, les recomiendo que estudiemos con antelación y que tomemos todas las previsiones necesarias ya que el examen está programado para las 6 de la tarde. Hasta acá no sé si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta. No, licenciado. Licenciado, disculpe, en esta ocasión no nos va a dar un margen de tiempo para hacerlo un poquito después de las 6 de la tarde. No, no, Carlos, no puedo. Y les voy a contar la situación. Alguna persona se quejó en coordinación de esa circunstancia. Sí, yo sé quién fue. Obviamente, yo no soy de los catedráticos que toman represalias ni nada. Por el contrario, no, yo soy bastante objetivo y mi afán es colaborar con ustedes y apoyarles lo más que yo pueda. Así soy yo y no voy a cambiar mis principios ni mis valores por nada del mundo. Pero fíjese, Carlos, que en esta circunstancia no me es posible. Alguien se quejó en coordinación y coordinación me pidió un informe del por qué yo estaba evaluando después de las 6 de la tarde. Que yo indicara y justificaba los motivos del por qué estaba haciendo el examen fuera de la hora programada. Obviamente yo expliqué los motivos, ¿verdad? Que varios habían solicitado que el examen, obviamente hay personas, imagínense el caso de Manuela, está trabajando. Hay personas que salen a las 5 de la tarde.
personas que salen a las 4:30 y con estos tráficos y las distancias, obviamente era comprensible. También era un tema porque en mi casa habían varias personas conectadas a esa hora. Entonces yo quise esperar que algunas personas terminaran de no estar conectadas, ya que en la oficina pues sucedía exactamente lo mismo, para que el examen lo pasáramos sin ningún problema. Pero lamentablemente ante la queja de esta persona o de estas personas me es imposible, Carlos. Yo de verdad, ahí sí que no puedo hacer nada más que habilitarlo a las 6 de la tarde, que fue el horario que se ha programado y se ha aprobado por la facultad. Bueno, sí, no, yo le Entonces es agradezco mucho, con licenciado. lo que yo voy a cumplir, ¿verdad? Así es. Muchas gracias por su comprensión y lamentablemente los otros compañeros seguro no han de trabajar, son hijos de papi y mami que están en su casa todo el día. Al contrario, nosotros que trabajamos y nos cuesta mucho poder llegar, pero le agradezco de antemano todo el apoyo que nos ha dado y pues vamos a hacer lo posible para estar a las 6, licenciado. No tenga pena, Carlos, y vea, precisamente se recuerdan que yo les dije que bajo mi responsabilidad era que yo iba a correr el horario del examen. Y efectivamente así lo hice, porque al final la llamada de atención fue para mi persona, pero en este caso sí, ya no me es posible correrlo. Entonces, obviamente cada quien tendrá sus razones, sus motivos, las circunstancias son diferentes, pero vamos a respetar el horario que la facultad ha habilitado. Gracias, muy amable. Para servirles. Entonces, amigos, nos vemos el día viernes. Por favor, leamos los artículos que hemos comentado y también vamos a ver la posibilidad de poder programar un repaso donde ustedes ya hayan podido resolver el laboratorio y plantear las dudas. Que pasen una buena noche, que descansen. Hoy no es necesario. Buenas noches. Gracias, Buenas noches, muchas gracias. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz Buenas noche. noches.